Bueno, muy buenas tardes. Me encanta estar otra vez aquí con ustedes. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del sitio donde tú estés. Y fíjate que hoy traigo un tema maravilloso otra vez. El martes estuve trabajando contigo un tema que a mí me encanta y es lo que nadie nos ha contado del estancamiento. Y fíjate que frente a eso que nadie nos ha contado del estancamiento, estuve contándote un poco qué necesitamos, ¿no? Para salir de ese estancamiento, te estuve hablando del espíritu emprendedor, te estuve hablando además de cuáles son los 4 pasos o 4 actitudes que tú tienes en la vida para que puedas identificar si estás estancado o estancada. Pero adicionalmente te conté que es el método Crea Felicidad. Si por alguna razón te perdiste ese IGTV, pues lo vas a poder conseguir, bien sea por el canal de Instagram, que es el que me estás viendo tú acá, o por el canal de Facebook, dependiendo por el canal que me estés viendo, porque ya sabes que me he vuelto multitasking y entonces yo salí del estancamiento tecnológico y hoy en día, pues después de ensayar y ensayar y probar muchas cosas, pues he sido capaz de hacer estas 2 cosas al tiempo. Para los que no me conocen, mi nombre es Katy Arango, soy la CEO de Crea Felicidad y nosotros en Crea Felicidad pues nos dedicamos básicamente a ayudar a las personas que se encuentran en algún tipo de estancamiento para que puedan conectarse con su felicidad. Y pues este proceso, digamos que lo hemos probado un montón, hemos trabajado con más de 3.000 personas en todos los años que llevamos operando desde el 2014 con los diferentes programas, los diferentes cursos, las diferentes asesorías personalizadas que hacemos y hemos visto cómo cada una de las personas que en su momento nos han consultado, pues han logrado salir de ese estancamiento para conectarse con la felicidad. Algunos en estancamientos emocionales, financieros, profesionales, de relaciones, de cómo encontrar su propósito de vida, muchas formas que puedas pasar tú en diferentes momentos de tu vida en estancamientos. Y créeme que yo, desde mi experiencia personal, los he pasado por todos, financieros, profesionales, emocionales, de relaciones, y entonces, pues me gusta también compartir no solamente lo que ha sido mi experiencia personal, que me ha llevado pues hoy en día a vivir de una forma conectada con la felicidad para pues poder tener una vida realmente diferente, pero también lo he visto en cada una de las personas que he tenido la oportunidad de interactuar. Y fíjate que en este proceso maravilloso, pues hoy te voy a hablar sobre por qué no debemos ignorar el estancamiento y empezar a trabajar en él. Fíjate que, como te decía en la sesión pasada, estar estancado es cuando estamos sin movimiento, cuando realmente como que nos quedamos paralizados y no sabemos para dónde tomar. Y fíjate que para mí el mejor ejemplo de estancamiento, y quiero que tú que me estás escuchando ahorita o tú que me vas a escuchar ahora más tarde, recuerdes un poco lo que fue eso. Fíjate que cuando comenzó la pandemia, realmente el mundo se estancó y se paralizó. Yo no sé, a mí, a veces que trabajo con los chicos como docente, siempre me gusta preguntarles, y no solamente a los jovencitos, sino a los más pequeños, me inquieta mucho cómo van a contar ellos esa historia. Cuando los aviones se quedaron en tierra, cuando todos quedamos absolutamente aislados y guardados, cuando el mundo es como si se hubiera parado el reloj y no se movía. Y fíjate que en ese momento, pues realmente creo que empezamos a ver que había algo que no estaba en nuestro control, que estaba sucediendo y que nos permitía no movernos. Y fíjate que cuando tú te encuentras en ese espacio de estancamiento, ¿qué ocurre? Uno, te ves sin rumbo.
Es como que tu vida no tiene sentido, como que no sabes para dónde vas. Es como si hubieras perdido la brújula que finalmente debería estar ahí. Quedamos totalmente inmovilizados, paralizados. Inmediatamente cuando estamos en esos procesos de estancamiento, realmente entramos en una cantidad de emociones que no son las mejores. Aparecen todos los miedos, y quiero que recuerdes ese momento de tu vida cuando entramos en pandemia. Y seguramente puedes recordar otros en tu vida en que hayas estado paralizado, paralizada, estancada, estancada, o que en este momento estés pasando por una situación como esa. Y fíjate que inmediatamente aparecen los miedos. Es una cosa increíble, empezamos a sentir miedo de qué va a pasar mañana, empezamos a que nuestra mente empiece a imaginarse montones de cosas que realmente ni siquiera han sucedido, pero que en nuestra mente empezamos a verlas como una realidad, y eso además hace que esa sensación de miedo nos sobrepase. Es como que el miedo está aquí y nosotros estamos acá. Mira, cuando el miedo nos cubre, pues mira lo que finalmente nos sucede. Por el otro lado, aparecen unas emociones que se vuelven muy complicadas de manejar, la ansiedad, la angustia, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Adicionalmente, ahí quiero que te imagines que, por ejemplo, estás en un espacio, te quieres mover, pero no te puedes mover. Y mira la sensación que eso da, una sensación de impotencia, una sensación como que perdimos el rumbo. Fíjate que adicionalmente es como si tú estuvieras en un hoyo negro y que no seas capaz de ver la luz. Sencillamente te quedas ahí sin ver nada. Imagínate además que estuvieras en una arena movediza. Sabes que tienes que salir de ahí, pero no puedes. Sencillamente es tan denso lo que hay ahí que no te puedes ni siquiera mover. No sabes ni siquiera cómo poder salir de ahí porque realmente es como si te tuvieran encadenado, encadenada. Eso es lo que produce una sensación de estancamiento. Y fíjate que si lo miramos desde el punto de vista emocional, donde nosotros nos quedamos estancados con nuestras emociones, y es como que sencillamente están tan llenas que lo que hacemos es que ya ni siquiera las sentimos. Y fíjate que cuando nos quedamos estancados con nuestra parte emocional, es como si no hubiera variedad, es como si el día fuera absolutamente plano. O sea, hay calor, hay frío, pero a nosotros nos da exactamente lo mismo. Y fíjate que el estancamiento emocional puede ser además, tú lo podrías describir un poco como la ausencia de una evolución en la experimentación de las emociones. Sencillamente es como que desaparecen los cambios emocionales, porque fíjate que cuando tú estás conectado con tus emociones, pues te da rabia, te da alegría, te da tristeza, sientes amor, sientes además ansiedad, sientes estrés, sientes realmente. Pero cuando tú te quedas estancado emocionalmente, literalmente no experimentas nada. Es como que te quedaste ahí quieto, ¿cierto? Y entras en un estado de apatía total. Si estás eufórico te da lo mismo, si estás triste te da lo mismo, porque realmente tu vida se vuelve absolutamente plana. Y yo me imagino que tú que me estás escuchando en este momento, pues no quisieras que tu vida fuera así. Y seguramente yo en algunos momentos de mi vida estuve así. Estuve totalmente estancada, emocionalmente era tanto lo que había a mi alrededor, eran tantas las cosas que me estaban pasando, era tan gruesa la arena movediza que había ahí que yo no era capaz de moverme. Es como si me hubiera quedado aquí colgada en un árbol, quiero que te imagines, ¿no? Que cuando estás estancada, estancada, es como que te quedas aquí colgado de un árbol y es como que te quieres mover, pero no te puedes mover. Tú ves que la gente avanza, ves que el mundo avanza y tú definitivamente no te puedes mover.
Entonces, fíjate que entrar en un estancamiento emocional finalmente hace que, como no sentimos emociones, es como si hubiéramos quedado en una apatía total. Y quiero que te imagines ese mundo sin sentir emociones, porque parte de la vida es que nosotros podamos cambiar de una a otra emoción. No importa la emoción que sea, todas las emociones son válidas, pero cuando estamos estancados no lo logramos. Y fíjate que esto hace que el día a día de nosotros, cuando nos quedamos estancados emocionalmente, pues se vuelva monótono, tedioso, como que no nos provoca ni siquiera levantarnos. La monotonía es nuestra mejor compañera, en este caso no solamente es nuestra monotonía interna como ser humano, sino adicionalmente mental. Ni siquiera se nos ocurren las ideas, ni siquiera tenemos objetivos para podernos mover, para saber qué hacer. Y lo único que nos está invadiendo seguramente es una sensación de estar absolutamente actados. Así, fíjate que ese estancamiento emocional, por algunos, puede ser descrito como un lugar en el que no hay ninguna experiencia enriquecedora. No porque no la tengamos, no tengamos los recursos para tenerlas, sino a nuestro alrededor, sino que nosotros, dentro de nosotros, hay una dinámica de procesos mentales que nos ha acostumbrado a experimentar todo a través de el filtro de la monotonía. Entonces, afuera pueden ocurrir muchas cosas, nosotros ni siquiera las sentimos. Estamos tan metidos en la monotonía, tan estancados, que eso hace que ni siquiera nos podamos mover. Y yo me imagino que tú que me estás escuchando, realmente no quisieras eso para ti. Si lo estás viviendo, pues es el momento de empezar a salir de ahí. Y a veces lo peor es que ni siquiera nos damos cuenta. Entramos en un estado tan de apatía, tan de monotonía, que no somos capaces ya ni siquiera de percibirlos, sino actuamos realmente en automático. Fíjate que otro tipo de estancamiento es cuando entramos en nuestro estancamiento profesional. Fíjate que cuando nosotros a veces estamos trabajando en las organizaciones, inclusive cuando somos independientes, como en el caso mío, cuando tenemos nuestra propia empresa, pues a veces sentimos que ese lugar donde estamos trabajando ya no nos llena, que eso que hay ahí se nos volvió monótono, que ni siquiera nos provoca ir allá. Se llama el síndrome del lunes. Y es cuando tú piensas el domingo en la noche que al otro día tengo que levantarme a hacer algo que realmente no me tiene motivada o motivado, sino totalmente desmotivada. Y tal vez te pueda estar pasando eso, tal vez te haya pasado, y es cuando sentimos que eso que hay alrededor nuestro no nos llena. Y fíjate que puede ser que sintamos que tenemos que estar ahí, pero que realmente hay un estancamiento totalmente desde la parte laboral, desde la parte profesional. Fíjate que eso me hace acordar que cuando algún día yo, hace muchos años que estaba en la universidad, esas palabras nunca se me olvidaron. Me podría acordar hasta el momento del profesor que me lo dijo, en la clase que estaba, la hora que era, el sitio donde estaba el salón. Y me acuerdo que este profesor dijo que cuando tú llegabas a un punto de estancamiento en tu parte profesional, donde ya no te motivaba nada, donde además empezabas a sentir que lo que hacías no valía la pena, en ese momento había que tomar decisiones. En ese momento había que actuar, porque la capacidad de entrar en tu nivel de incompetencia se volvía gigantesca. Y fíjate que si hay algo que nosotros debemos hacer en la vida y que debemos disfrutar es sentir pasión por lo que hacemos. Cuando tú dejas de sentir esa pasión por lo que haces, quiere decir que estás estancado profesionalmente. No solamente puede ser que estés en una organización donde tú sientas que no puedes escalar,
Yo tengo muchos alumnos míos que vienen y nos consultan y me cuentan que están trabajando en organizaciones donde ellos ya sienten que no tiene sentido, que cada día es más monótono que el anterior, que hasta sus compañeros de trabajo les fastidian porque ellos sienten en su interno que llegaron al tope y que ya no tienen para dónde tomar. Y eso hace que pierdan toda la motivación de estar ahí y entrar en un estado de estancamiento que realmente no les provoca ni siquiera ir allá. Pero fíjate que también podemos tener estancamientos desde nuestra parte financiera, desde lo que tiene que ver además con el dinero. Fíjate que el estancamiento financiero es cuando yo me siento que estoy llena de deudas, que no sé cómo salir de ahí y que cada día es como si me llegaran más, 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 pero que no tengo forma de salir ahí. Y fíjate que ese estancamiento financiero es como si hubiera ahí un atasco, cuando realmente no sabemos ni siquiera qué hacer. Y fíjate que tiene que ver un poco con esos pensamientos que están vibrando desde la escasez. Lo que yo he aprendido a través de mi vida, también teniendo estancamientos financieros muy fuertes, habiendo perdido absolutamente todo y pensando que nunca iba a salir de ahí, es que los pensamientos que recuerdo era que todos los días me sentía que los otros sí tenían y yo no, que porque a los otros les pasaban cosas chéveres, ¿no? Y había abundancia en sus vidas y a mí no. Pésimo, pésimo pensamiento, porque permanentemente te estás comparando, pero te estás comparando además teniendo tú una energía muy bajita. Los pensamientos y las palabras tienen energía. Y si nosotros todo el tiempo estamos primero pobreteándonos y es pobrecito yo, es que yo no lo logro, otros sí lo logran, o estoy vibrando desde la escasez y estoy todo el tiempo conectado, es que no tengo, no tengo, no tengo, me hace falta. Cuando me llega lo que me pagan en el mes, pues no, como estoy en esa vibración, que es una vibración negativa, pues cuando me doy cuenta, lo que llegó, pues ni siquiera me alcanza para pagar las cuentas, porque yo mismo con mi mente, yo mismo con mis palabras, sin darme cuenta, estoy creando esas realidades. Seguramente he aprendido también, porque eso viene de lo que hemos aprendido a veces en la casa, ¿cierto? En nuestras familias, de unas creencias arraigadas ahí muy fuertes que hace que nuestro relacionamiento con el dinero y con la abundancia esté estancado. Porque nos enseñaron que muchas veces conseguir las cosas era muy difícil, costaba mucho trabajo, que de pronto la abundancia y tener buena relación para que la parte financiera fluyera no era para todo el mundo. Algunos, además, compramos creencias de que el dinero no es bueno, aunque no lo creas. Yo tenía esa creencia, la asociaba, digamos, con el comportamiento que tenía mi papá con el dinero, y yo hice asociaciones en que pues, realmente las personas que tenían dinero eran personas que no eran buenas personas. Y entonces, aunque conscientemente quería tenerlo, inconscientemente cuando lo estaba teniendo, ¡pum!, desaparecía. Y entonces eso nos produce un estancamiento increíble, donde hace que nuevamente nos sintamos que estamos absolutamente amarrados, contraídos y que no sabemos cómo salir de ahí. Y fíjate que para salir de ahí, pues tenemos que aprender a hacer cosas diferentes. A mí me gusta mucho lo que decía Albert Einstein, me parece que aportó unas cosas increíbles y Albert Einstein decía que no puedes tener resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. Y fíjate que las palabras exactas de Albert Einstein eran, él decía, locura es hacer lo mismo cosa una y otra vez, esperando obtener diferentes resultados. Préstale atención. Y después decía, primero, tienes que aprender las reglas del juego y después jugar mejor que nadie.
hay una fuerza motriz mucho más poderosa que el vapor, la electricidad, la energía atómica, que es la voluntad. Y tiene que ver con la voluntad para poder salir de ahí. La voluntad para que tú, independiente de cómo esté tu estancamiento profesional, financiero, emocional, que has perdido todo el entusiasmo para hacer cualquier cosa, que si estás en un estado absolutamente apático, que te sientes como encadenado, encadenada, como si estuvieras en ese pozo de arena movediza que no te puedes ni mover, tenemos que, si estamos ahí, conectarnos y movernos. Y el ingrediente más importante que nos va a llevar para eso es la voluntad. La voluntad que tiene que estar conectada con ese espíritu emprendedor que te estuve hablando el martes, que si tú no has visto ese IGTV, te recomiendo que lo veas. Llegó el momento de decir basta. Basta al estancamiento, basta a la queja, basta al vivir maluco, basta a sentirme que yo no soy merecedor o merecedora de que me pasen todas las cosas maravillosas para que pueda fluir en la vida y salir de ese estancamiento o de esos estancamientos donde estoy. Y como yo me imagino que tú en este momento que me estás escuchando o ahora más tarde que me vas a escuchar, quieres ya salir de ahí, pues te voy a invitar a que me acompañes el sábado en el IGTV por Instagram o en el live de Facebook, que voy a estar haciendo exactamente a las 12 del día, 12:30, hora Colombia, donde te voy a estar contando cómo salir de ahí y además te traigo una sorpresa maravillosa, te traigo un regalo increíble para que tú puedas salir de ahí. Y fíjate que te voy a hacer unas recomendaciones cruciales para salir de ese estancamiento en que puedas estar y tengas una experiencia totalmente distinta a la que estás teniendo en este momento. Entonces ya sabes, te espero sábado en punto de las 12:30, hora Colombia, con un regalo grandioso y además con todas esas recomendaciones cruciales que te van a llevar a salir del estancamiento. Te espero. Una bonita tarde, noche, dependiendo de dónde estés. ¡Chao!